Si me oyen un poco ronco es que he estado bastante afectado, pero para eso existen los micrófonos. No sabía que iba a usar hoy, pero bueno, gracias a Dios. Como digo, chico, se me ha encargado darles este rollo, cuyo título es La espiritualidad del dirigente en el servicio. Y para poder hacerlo, me voy a referir a tres grandes temas o conceptos que están obviamente incluidos en el título. Y podríamos decir, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es ser dirigente? ¿Y qué es servicio? Mucho hemos discutido en nuestro movimiento acerca de la espiritualidad. Se ha hablado de espiritualidad laical, hemos hablado también de espiritualidad cristiana, hemos conversado de espiritualidad propia del movimiento. En las sesiones de escuela, pues es normal ver cómo la dirigencia pide charlas con contenido espiritual. Y todo esto nos lleva a pensar que hoy en día tenemos necesidad de una vida espiritual más auténtica. Y con mayor razón, después de haber vivido un cursillo y pertenecer a esta escuela de dirigentes. Y es que los cursillos de cristiandad intentan crear el hambre de Dios para que la persona entre en unión más cercana, más estrecha con su Creador. Están diseñados para provocar preguntas, generar inquietudes, para enviarnos a nuestro propio viaje de descubrimiento, de ir más y más profundo a lo que Dios nos llama a ser, verdaderos y mejores cristianos. Todos los que estamos aquí, sin lugar a dudas, queremos vivir una vida personal plena, muy humana, llena de amor, de felicidad, cordial, diríamos al tope. Pero eso realmente no es posible si espiritualmente estamos mal. Si bien es cierto, en el cursillo de cristiandad se nos dan medios, herramientas para desarrollar nuestra espiritualidad, es necesario entonces entender qué es espiritualidad y lo que de ella brota. Podríamos decir que la espiritualidad viene de espíritu. Por consiguiente, es tener vivo el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es dejarnos guiar por Él. Es dejar que obre en nosotros. Es hacer realidad lo que tantas veces hemos dicho en cursillos: ser templos vivos del Espíritu Santo. Vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios abarca a todo el ser humano, cuerpo y alma. Nos envuelve de tal manera que nos lleva a ser santos. Inunda nuestros pensamientos y sentimientos, emociones y pasiones, esperanzas, miedos, sueños, ya que vivimos en y con el poder del Espíritu. Tengamos claro que el llamado y el desafío de la vida espiritual no se limita solo a algunos cristianos, llámense estos sacerdotes o religiosos, por ejemplo, sino que está dirigido a todos nosotros. Estar tan lleno del Espíritu permitió a Pablo decir: y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
ser las características de la espiritualidad? Decimos que debe ser activa. Activa es servicio a Dios y a los demás. Comunitaria. Es para y desde la comunidad, ahí donde el Señor nos plantó a cada uno de nosotros. Estructurada, iniciada, pensada, querida por Dios, cimentada en Cristo, centro y eje y modelo de espiritualidad, fortalecidos en los dones del Espíritu Santo, de los cuales hablaremos más adelante. Decimos también que debe de ser trascendente. Dios sale al encuentro del hombre e irrumpe en su vida. Nos debe poseer completamente. Dinámica, no estática, nos mueve a la conversión, nos impulsa, nos permite realmente realizar un cambio. Por último decimos, germen de esperanza. ¿Dónde? Pues en el lugar, en lograr la construcción de un mundo más justo y más humano, implantando la civilización del amor, haciendo que todos conozcan y amen al Señor. La espiritualidad que vivimos cada uno se expresa en 3 dimensiones diferentes. Contemplación. Esto es descubrir la manifestación del amor de Dios en todo lo creado, en la vida personal de cada ser humano, en todos los instantes de nuestra vida, en los buenos y en los malos momentos, en los signos de los tiempos. Es mirar la realidad con los ojos de Dios. Ser contemplativos del Evangelio, de los documentos de iglesia que nos permiten conocer a Cristo, cuáles son sus criterios, sus ideas, sus aspiraciones, sus sentimientos, actitudes, su visión del mundo, sus proyectos para poder hacerlos nuestros. Interioridad es descubrir la voluntad de Dios desde la fe y la propia realidad e historia personal de cada hombre, que a su vez le ayude a descubrir el proyecto de vida trazado por Dios, que lo lleve a dar una respuesta generosa al llamado, asumiendo responsablemente el ser fermento, luz y sal de la tierra. Recordemos que hay diferentes tipos de fermento, hay diferentes tipos de sal, diferentes tipos de luz. ¿Cuál será la que nos corresponde? Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes. Que seamos una sal sosa, una sal que dé sabor, una luz que ilumine. La acción y el compromiso. Vivir la espiritualidad en la acción en todos y cada uno de los instantes de la vida, haciendo presente a Cristo mediante la palabra y el testimonio de vida, posibilitando que llegue el mensaje de salvación a todos. Este lunes me impresionó muchísimo la vivencia de Manuel. Con todas sus dolencias se fue a meter allá a dar testimonio, a hacer luz. Eso es precisamente la acción y el compromiso, efectos de nuestra espiritualidad. Ya desde nuestro bautismo, el Espíritu Santo nos ha regalado dones que son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad
las mociones del propio Espíritu Santo a modo divino o sobrehumano. Veamos lo que nos dice el Catecismo en el numeral 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Tal vez uno de los principales problemas que tenemos es que nos cuesta mucho identificarnos con el Espíritu Santo. Es más natural relacionarnos con Dios Padre y con Dios Hijo, Jesucristo, pues son modelos humanos, padres e hijos. Mientras que la figura del Espíritu Santo bíblicamente se ha presentado como agua viva, como una paloma, como lenguas de fuego, como viento. Eso sí, debemos tener claro que el Espíritu Santo es una persona y deberíamos aún tener más claro que es la persona más real de Dios en nuestra experiencia cristiana diaria. Es el Espíritu Santo que trabaja activamente en la vida de los cristianos para guiarnos, enseñarnos e interceder por nosotros. Ya en la última cena, Jesús habla del Espíritu Santo como el Paráclito, el abogado, el consejero, que les enseñará todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Pablo enseña claramente que gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo, la batalla contra el pecado ya no es una experiencia frustrante. Pablo proclama que la ley del Espíritu, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Pablo también insiste escribiendo a los Corintios: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros que llevamos la cara descubierta y reflejamos la gloria del Señor, nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Tal es el influjo del Espíritu del Señor. Por esto, Pablo es capaz de proclamar que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. En el 1831 del Catecismo se nos dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas, no a las nuestras. Ya nos lo dijo el Padre en la charla previa. Sabiduría, gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. Debemos apartar nuestra necesidad humana de estar valorando. Es la medida de Dios. Inteligencia o entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. ¿Y qué hacemos en la Eucaristía? ¿Quién nos ilumina si no es el Espíritu Santo? Consejo.
Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Fortaleza, fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza, para orar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la agresividad. Ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios, como Padre, y para con los hermanos como hijos del mismo Padre, lo que nos permite clamar Abba, Padre. ¿Y ustedes pensaban que eran ustedes los que estaban ablandando el corazón? Temor de Dios, espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad. Sobre todo, temor filial, que es el amor a Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Cada uno de nosotros irá desarrollando, eso sí, su propia espiritualidad, de acuerdo a sus propias realidades. Es aquí donde debemos tener claro qué es ser dirigente del movimiento de cursillos de cristiandad. Gracias, Elena. Y es que podríamos entonces decir que el dirigente del movimiento de cursillos de cristiandad no es más ni menos que un instrumento en las manos del Señor. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. La principal actitud del evangelizador es caer interiormente de rodillas, profundizar en un sentido de humildad, invocar constantemente con fe y fervor al Espíritu Santo y dejarse guiar prudentemente por él, como inspirador de sus programas, de sus iniciativas, de su actividad evangelizadora. Esto nos lo dice Ideas Fundamentales en el 2.52. Recordemos que un dirigente es la persona que con sus decisiones y opiniones influye en los demás. Y sus acciones producen cambios, llevan a otros
a tomar decisiones. Por eso, el dirigente es escuchado con atención y provoca un deseo de seguir su ejemplo. El dirigente no es alguien que vale mucho o que sabe mucho, ya nos lo decía el padre Gerardo, o que es muy santo, o que tiene poder, o que tal vez tiene mucha riqueza. No es esto lo que hace a una persona dirigente. Un dirigente es sencillamente alguien que ha sido escogido por Dios para realizar una misión dentro de su iglesia, en su cuerpo mismo. Debemos de tener, eso sí, la certeza profunda de que podremos cumplir nuestra misión, porque aunque no sabemos nada, sabemos también que a través de nuestra pobreza y de nuestra nada aparecerá la riqueza del ser de Cristo. Y si regresamos nuestra vida, veremos cómo el Espíritu Santo nos fue preparando, nos sigue formando. Veremos con profunda humildad que las cualidades naturales que Dios nos ha dado, puestas al servicio de los dones sobrenaturales que también posee, y de las gracias y carismas con que Cristo acompaña al dirigente, serán las armas para poder realizar su misión. Es el mismo Cristo que nos escoge a cada uno de nosotros, no por lo que sabemos, no por lo que tenemos, sino como simples instrumentos para su misión. Recordemos algunas de las cualidades naturales que tiene el dirigente cristiano, el dirigente del movimiento. Y eso todos lo conocemos, lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena interiorizar. Iniciativa personal y capacidad de ingreso. Sentido de responsabilidad. Autenticidad. Alegría. Sencillez y naturalidad. Competencia profesional y generosidad. Y las cualidades sobrenaturales como son la fe, la esperanza, la caridad, la humildad. De lo anterior, un dirigente del movimiento de Cursillo de Cristiandad será alguien escogido por Dios para realizar una misión, o sea, para estar dispuesto a servirle en lo que el Señor llame. Aquí no se trata de puestos, o de ir ascendiendo, o de ir escalando posiciones, tal vez que me permitan llegar a ser. No se trata de eso. Se trata de vivir una espiritualidad al tope que nos permita ser santos y humildes, dóciles a los llamados de Dios y los hermanos, dispuestos plenamente al servicio. Y este servicio, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de servir o de ser esclavo. Es estar a la disposición de alguien, con la gran diferencia del esclavo, que aquí lo hacemos como colaboradores. El servicio
se debe generar con agrado. Debemos realizar el servicio con agrado, con placer, con amor, porque generalmente recibimos más de lo que damos. El servicio provoca en nosotros muchísimos beneficios. Son más los beneficios que lo que probablemente estemos dando. En estos días pasados observábamos al Papa Francisco oficiando en la cárcel romana de menores de la Casal de Mármol, la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, durante la cual lavó los pies de 12 muchachos jóvenes recluidos en esa cárcel. Entre ellos habían 2 muchachas, una católica, una musulmana, imitando lo hecho por Jesús con los 12 apóstoles. Cuando se le preguntó por qué se disponían a hacer esto, él contestó: esto es lo que Jesús nos enseña, y esto es lo que yo hago. Es mi deber, me sale del corazón y amo hacerlo. Es precisamente esa pasión con que hacemos las cosas, y decíamos de nuestra espiritualidad. El pontífice ha asegurado que el lavatorio de los pies, decía él, es una caricia de Jesús. Una caricia de Jesús. Nos decía también, entre nosotros, quienes está más alto, debe estar al servicio de otros. Y eso es lo que yo hago lavando los pies. Un deber como obispo y como sacerdote. ¿Cuál será el deber nuestro como dirigente del Señor? Ustedes responderán. ¿Cómo debemos de servir? ¿Cómo debemos de servir? Pues con alegría, con una actitud muy positiva, diríamos con entusiasmo, con ese buen ánimo que contagia a los demás, con optimismo, con un lenguaje positivo y esperanzador, con buen humor, con una cara sonriente que provoque confianza, que haga sentirse bien, compasión. Cuando a uno le apasiona algo, es imposible esconderlo. Es imposible esconderlo. Y si estamos inundados del Espíritu Santo, esto lo vamos a mostrar con muchísima facilidad. Pero sobre todo, diríamos que con mucho amor. Ya para ir finalizando, quisiera leerles algunas frases de algunos de nuestros santos, que lo que quiero es que provoquen en ustedes alguna meditación. Nos dice la Madre Teresa de Calcuta: Dios no pretende de mí que tenga éxito, solo me exige que le sea fiel. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. La Madre Teresa de Calcuta. Y nos dice ella también: no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas como un gran amor. Juan Pablo II. Una fe no encarnada en las obligaciones cotidianas
termina por hacerse abstracta o estéril. También de Juan Pablo II. No podemos dar amor a los hermanos si antes no lo recibimos de la fuente auténtica de la caridad divina. Y esto sucede solo después de tiempos prolongados de oración, de escucha de la palabra de Dios y de oración de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. La soberbia hace su voluntad, la humildad hace la voluntad de Dios. San Agustín. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Santa Faustina. Vamos ahora a hacer una pequeña reflexión acerca de esta oración que utilizamos tanto nosotros en el movimiento, como es la invocación al Espíritu Santo. Creo que muchas veces hacemos y no estamos pensando lo que en ella decimos. Hoy me voy a permitir pues tratar de hacer una pequeñísima reflexión de esta oración tan bella. Ven Espíritu Santo, comenzamos diciendo. Realmente estamos pidiendo la presencia real de Dios en nosotros. Ven Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu es una de las personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. No es el corazón humano el que estamos pidiendo que llene. Es inundar todo nuestro ser, cuerpo y alma, de manera que nos posea totalmente. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Esto es estar en sintonía con los deseos de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida. La presencia real de Dios nos transforma totalmente. Y renovarás la faz de la tierra. Al cambiar el hombre, cambiamos al mundo. Y eso es lo que el Señor está pidiéndonos. Que llevemos su evangelio, su palabra, a través de nuestro testimonio. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos, dice la oración, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos siempre que fue Jesús quien nos dejó el Espíritu Santo, esa persona de Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida, que nos guía y orienta en nuestro vivir cristiano. Cada vez que hagamos la invocación al Espíritu Santo, recordemos que Dios está en nosotros si yo estoy viviendo en gracia. Que somos sus instrumentos de evangelización. Dóciles, eso sí, instrumentos en sus manos. Dispuestos permanentemente al servicio para la construcción de su reino.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Pablo Apóstol, muchas gracias.